Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí me Buenas noches. escuchan? Buenas noches, doctora. Sí, sí se le escucha. Ya. Vamos a dar inicio a la clase ya. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? ¿Si les está yendo bien con el trabajo? ¿Estamos bien con el trabajo? ¿No tienen problemas? Elizabeth, ¿cómo vamos con el trabajo? ¿Todo bien? Perfecto, Carla, gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla. Si tienen tal vez alguna duda, al final me la dicen, ¿ya? Bueno, vamos, como les dije, vamos a entrar a la semana 13, unidad 6, el realismo jurídico. Eh, Voy a hablar un poquito más bajo porque me duele, estoy con dolor de amígdalas. Este, eh, Entramos dentro del realismo jurídico, lo que tiene que ver centralmente a lo que constituye una teoría donde señala la existencia de objetos independientes de nuestra conciencia. Este realismo jurídico va como objeto fundamental, que es el de resolver tres grandes problemas, que es el concepto y naturaleza del derecho, el propósito del derecho y la relación entre sociedad y derecho. Es decir, la teoría realista del derecho, esta se encuentra representada por dos escuelas, la norteamericana y la escandinava, que principalmente pues es lo que vamos a tratar en esta unidad. Para entrar al tema central, el realismo es una posición teórica según la cual hay objetos reales independientes de nuestra conciencia, donde existen varios tipos de realismo, desde el primitivo hasta el volitivo y el crítico. De acuerdo con las premisas del realismo crítico, se estructura el ius realismo, que pretende resolver tres grandes problemas. Primero, el concepto y la naturaleza del derecho, el propósito o idea del derecho y la interacción entre sociedad y derecho. En cuanto al primer problema, que es el concepto ya de naturaleza del derecho, plantea la necesidad de no definir el derecho en abstracto, o sea, si no es concreto, el derecho es vigente. Para obtener una ligera idea de esta corriente y un realista, presentamos a los representantes de dos escuelas, que es la norteamericana y la escandinava. Eh, Vamos a analizar, espéreme un momentito.
Muchas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos el realismo primitivo. Perdón, voy a compartir pantalla. Ya. Tenemos el realismo primitivo eh, como descripción importante y primero es la creencia espontánea de que el mundo exterior existe tal como lo percibimos. Dentro de esta no se distingue entre lo que se percibe y lo real. Aquí en el derecho primitivo también muestra percepciones como una copia fiel de la realidad, a diferencia del realismo volitivo como descripción propone que la voluntad esta juega un papel activo en la conformación de los conocimientos de lo real. No basta con captar la realidad, es necesario también una actitud voluntaria, intencional también para acogerla o rechazarla. Como por ejemplo podemos encontrar en corrientes como la fenomenología existencial o ciertas formas de realismo personalista. En cuanto a realismo crítico, su descripción acepta que hay una realidad objetiva para que nuestro conocimiento de ella está mediado por estructuras mentales o lingüísticas. El rasgo central reconoce una distancia entre el objeto y el sujeto, donde considera que el conocimiento es una construcción, aunque se refiere también a una realidad existente. Los representantes aquí es Kant y también pues propiamente autores contemporáneos como Carl y Roy eh, son los principales representantes en el realismo crítico. Pasamos al realismo jurídico americano. El realismo jurídico americano, primero como una pequeña introducción, esta es una corriente del pensamiento jurídico que surge en Estados Unidos a principios del siglo XX, especialmente en las décadas de 1920 y 1944. Se caracteriza por una visión crítica y empírica del derecho que rechaza la idea de que el derecho es un sistema cerrado de normas que se aplica mecánicamente. Aquí nos habla de que cómo es el realismo del derecho, dónde está lo que llamamos derecho. Hablamos del derecho en general, de los derechos y las obligaciones de las personas, de las hipotecas, de los contratos, de la responsabilidad, pero aquí no hablamos de cosas ni de fenómenos que puedan aprenderse también a través de los sentidos. El intento de traducir del mundo del derecho a realidades espaciotemporales es que éstas puedan ser demostradas como un árbol, una casa, que se caracteriza por las corrientes que recogen bajo el nombre de realismo jurídico. Todas las corrientes encuadradas bajo el común denominador del realismo jurídico son corrientes que se autodefinen como antimetafísicas. O sea, desde el punto de vista filosófico, es decir, que no hay más realidad que la que se da en la experiencia y en el ámbito donde hay que situar el derecho y no especulaciones metafísicas. En este sentido, pues el realismo jurídico parte de la base del empirismo filosófico. El realismo jurídico americano se fundamenta en el empirismo filosófico, que al considerarse es como un conocimiento jurídico que debe basarse simplemente en la observación de los hechos concretos y en una construcción abstracta o meramente lógica para los realistas. Lo más importante no es lo que debería de ser el derecho, dimensión normativa, sino cómo funciona realmente en la práctica, especialmente en el comportamiento de los jueces y tribunales. Desde una expresión de la voluntad del Estado, hay dos supuestos que se describe el derecho
portando lo que los realistas entienden como una misteriosa cualidad, que es la fuerza obligatoria o validez del derecho, la cualidad imperceptible, mágica e indemostrable. Así, el realismo jurídico lo califica de positivista, como se viene calificando de positivismo el positivismo jurídico al histórico. También lo que tiene que... También. Sí. Mil disculpas. Este, ya aquí, lo que realmente el realismo jurídico lo calificamos de positivismo, que se viene calificando con Friedrich en el año de 1779 y 1861, que fue uno de los más influyentes juristas alemanes del siglo XIX. El principal representante de la escuela histórica del derecho, su pensamiento marcó profundamente la evolución del derecho en Europa, especialmente en Alemania, y fue una reacción frente al realismo jurídico de las ilustres del derecho natural abstracto, con el que alguna de sus formulaciones tiene cierta conexión. Por último, como una característica del realismo norteamericano, el realismo jurídico es procedente también anglosajona y escandinava, aunque en los últimos años ha ganado contenido y teoría dentro de en Italia con Rawls. Fue jurista danés y uno de los principales representantes del realismo jurídico escandinavo, donde sostuvo que el derecho debe de estudiarse como un fenómeno empírico, es decir, como un conjunto de hechos observables, especialmente el comportamiento de los jueces y autoridades, donde rechazó tanto el naturalismo como el positivismo dentro de la normativa de Kelsen. Para Rawls, fue una norma jurídica válida dentro de la práctica efectivamente aplicada. Propuso un enfoque científico del derecho basado en la observación, la lógica y la experiencia, alejándose de toda visión moral y metafísica del derecho. La principal figura del realismo escandinavo junto a Oliver Cromb se jacta de que la teoría jurídica escandinava se una con la anglosajona, diferenciándose también con las doctrinas naturalistas y las otras ramificaciones de la filosofía jurídica que prevalecen en Europa continental. Para el realismo americano, em, el realismo americano, esta fue vuelta una realidad con las decisiones de los tribunales. El movimiento realista americano tiene su origen con Oliver. Este movimiento realista fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es considerado el precursor del realismo jurídico al proponer la visión del derecho basada en la experiencia y no en la lógica. Fue un célebre, en su célebre frase, el derecho es la predicción de lo que los tribunales harán de hecho. Resumió su idea también central en el derecho, que no es un conjunto de normas abstractas, sino una práctica viva y dinámica de lo que debe de enfrentarse en función de lo que realmente hacen los jueces. Esta postura sentó también las bases del realismo jurídico americano, que rechazó el formalismo legal y defiende un estudio empírico del derecho. En el año de 1878, Holmes pronunció una conferencia en Boston que se publicó bajo el título de La Senda, donde fue uno de los principales portavoces dentro de las corrientes realistas y sus palabras dentro de los hechos que lo expresaba también dentro de lo real. Su concepción del derecho en cuanto a un realismo fluyente o en movimiento
lo utilizó como un medio para fines sociales y no como un fin en sí mismo. Esto es la naturaleza teológica del derecho, la necesidad también de la realidad jurídica para acomodarlo dentro de las realidades sociales. Dentro como una característica principal del, del realismo jurídico americano, como principal característica es la concepción del derecho como fenómeno dinámico, también como una concepción instrumental del derecho como un medio para fines sociales, también como lo hace dentro de la constante revisión para adaptarlo a los cambios sociales. Él lo consideraba un valor solamente. Los juicios dentro de esta década fijaban los objetos dentro de las investigaciones. También de acuerdo a la insistencia de evaluar cualquier parte del derecho en términos de sus efectos que deben de ser investigados, sobre todo en sus fallos, siempre deberían de haber sido investigados. En el realismo jurídico escandinavo, realismo jurídico escandinavo es un rótulo que engloba a varios autores de esta referencia territorial que coinciden en determinados rasgos genéricos, aunque difieren en muchos aspectos, incluso sustanciales. Esta es la razón por la que su exposición académica ofrecen dos alternativas: la exposición de la teoría jurídica de cada uno de los autores, también cuando menos los principales, y la exposición de los referidos rasgos genéricos, em, como la referencia de Axel a Hemström, que fue un filósofo sueco y fundador del realismo jurídico escandinavo, que rechazó también toda forma del derecho natural y sostuvo que los conceptos jurídicos y morales como justicia u obligación no tienen valor natural, y sostuvo que los conceptos jurídicos y morales eran unas expresiones emocionales, donde su pensamiento influyó en juristas como Alf Ross y Karl, anteriormente anunciados, dentro de un enfoque empírico y científico del derecho. En cuanto lo formula su planteamiento común a ambos, que coincide con la teoría ética de la ciencia anglosajona predominante en esa época, a saber que los planteamientos empíricos y el llamado no cognitivo ético, que antes se hacía referencia porque según se entiende pues que estos puntos de partida eran un fundamento de la derivación doctrinal del realismo escandinavo, pero era una clave de sus aciertos y errores. Para ello también este realismo jurídico escandinavo no se fundamenta en lo que la filosofía domina, el empirismo, dentro de las presentaciones clásicas de las doctrinas, dentro de la doctrina filosófica. Por ello, pues está justificado llamarle empirismo jurídico, como hace Liborio en su ensayo de realismo jurídico. El realismo jurídico escandinavo se adhiere de lleno a las teorías emotivas del mundo moral, las críticas y creencias morales, que son emanaciones de sentimientos subjetivos. Por lo tanto, pues son susceptibles de anunciados objetos de carácter categórico. La concepción jurídica escandinava ha realizado una crítica de lo que se llama teoría del derecho natural, el derecho emanado también dentro de la voluntad de Dios, como lo que llaman positivismo jurídico, entendido como reglas emanadas de la voluntad del Estado o voluntad del legislador. No hay un derecho escrito por Dios y nuestras características. Dice Alros que es una simplificación de la doctrina del derecho, que significa el derecho a dar órdenes o derecho a poner reglas del derecho, por lo que el derecho, dentro de la expresión, el derecho es un prius. Esto significa pues que el derecho es anterior, previo o fundamental respecto a otras dimensiones como la moral, la política o la voluntad del legislador. Esta afirmación de lo que crea pues filosofía y puede interpretarse de distintas formas según el autor o la corriente. El imperativismo pues concibe que el mandato como una orden, esto es una relación personal dentro de un imperator, o sea, un destinatario en el que se prescribe una acción con una determinada forma de expresión.
Si el derecho no es la expresión de la voluntad ni divina ni humana, entonces la pregunta es, ¿dónde está pues la realidad del derecho? En los hechos que podemos nosotros apoyarnos, existe una norma jurídica y una regla, es decir, un derecho vigente. Rawls se acerca más a lo de los principios fundamentales de la teoría del realismo jurídico. Los principios fundamentales de esta teoría es que el derecho no es un sistema constante, no es uniforme, no es igual, sino que por el contrario es mutable y se adapta también a nuevas situaciones circunstanciales. Lo que interesa es averiguar el derecho efectivamente real. Esto es lo que aparece declarado en las leyes dentro del empirismo jurídico, la norma establecida por el juez en su sentencia, que constituye solamente una especie de disfraz para justificar si la decisión efectiva que toma. Lo que importa no es tanto lo que dice el juez, sino también lo que hace el juez. La personalidad del juez pues constituye un factor decisivo en el fallo, para lo que el derecho tenga plena uniformidad también y certeza. Sería necesario que todos los jueces fueran iguales y tuvieran idénticos hábitos mentales y emocionales. El derecho se perfecciona no en virtud también en las normas jurídicas, sino también en las acciones de seres humanos concretos, que son los jueces, la personalidad del juez y un factor central del derecho. El juez crea el derecho, aunque hay normas jurídicas generales preexistentes. Voy a presentarles un video. Millones de niñas y niños en todo el mundo están en peligro. Y son quienes pagan el precio más alto. Por favor, me confirma si escuchan. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva reflexión de filosofía del derecho en lo que corresponde a la teoría del realismo jurídico. Como ustedes pueden constatar, dentro de la filosofía del derecho existen múltiples teorías que los pensadores lo manifiestan y lo sostienen para demostrar una sola cosa: ¿de dónde se origina el derecho? Ya lo vimos que en el derecho natural el origen del derecho está en la naturaleza, sea esta del hombre o sea esta explicada a través de Dios. De igual manera, en los positivistas, el derecho positivo es originario del ser humano, de la voluntad y de la razón del ser humano. Entonces, cada uno lo explica de determinada manera. Dentro de estos derechos positivos existen variedad de interpretaciones. Una de ellas es el llamado teoría del realismo jurídico. ¿Qué quieren demostrar ellos? Ellos demuestran que el derecho proviene no de la ley, sino de la decisión del juez. Es decir, el juez es el creador, el constructor, el arquitecto del derecho en la sociedad. Es una teoría totalmente diversa o una interpretación totalmente diversa a las que hemos venido nosotros explicando. Voy a ayudarme de una breve explicación de
de quien yo considero es uno de los propulsores y motivadores de esta teoría. Es Hermann Isay. Y él le pone como subtítulo o como título: el derecho es decisión. ¿Decisión de quién? De aquel que tiene la competencia de juzgar, del juez. En completo desacuerdo con las doctrinas jurídicas tradicionales, Hermann Isay sostiene la tesis atrevida de que el elemento primario del derecho no es la norma, sino la decisión, y que está constituido fundamentalmente por un conjunto de decisiones, es decir, por una reglamentación adaptada a los casos concretos y en la que participan en mayor grado que los elementos racionales, las emociones, las intuiciones y el sentimiento. Tiene parte de realidad y de razón, porque si nosotros analizamos y nos acercamos a la práctica judicial de nuestro sistema judicial, y cuando en la Corte, ex Corte Suprema, ahora Corte Nacional, se trata de decidir algo que no coinciden en las disposiciones de la ley o que encuentran no encajado en una disposición en otra y tienen que decidir, entonces se crea la ley cuando la decisión ha salido por 3 veces en el mismo sentido. Se llaman decisiones de triple reiteración. He ahí un ejemplo de que el derecho nace de la decisión, tal forma que no es tan descabellada esta postura de estos pensadores y estos filósofos. Pero, ¿en dónde está el reparo? Cuando estos filósofos absolutizan y no permiten la relatividad. Para graduar el valor de los 2 elementos del derecho, la decisión y la norma, distingue Isay, según glosa José Gastán Tobeñas, 2 regiones dentro del orden jurídico total: la religión, que regula los fundamentos de la comunidad jurídica, y la que regula las relaciones del llamado comercio jurídico. Miren ustedes, pone en dicotomía 2 realidades: la religión y llamemos no comercio jurídico, pero sí llamemos la administración jurídica. O sea, las relaciones de los miembros de la comunidad entre sí y de los miembros con la comunidad. La relación de los miembros entre sí estaría el comercio jurídico de acuerdo a la terminología de este filósofo, y las relaciones de la comunidad sería la religión. En la esfera de los fundamentos de la comunidad imperan las normas, aunque deducidas casi siempre de decisiones, pero en la esfera del comercio jurídico, de las relaciones interindividuales, domina por completo la decisión como creadora del derecho. Ahora bien, como las relaciones del comercio jurídico constituyen la parte más extensa del orden jurídico total, y por otra parte, las normas reguladoras de la comunidad provienen en su mayor parte de decisiones, el orden jurídico, en consecuencia, se nos presenta como conjunto de decisiones y no de normas. El resumen de este filósofo: existe la religión como creadora de normas, pero estas pueden ser aceptadas o no, mientras que las relaciones interpersonales de la comunidad están en el comercio jurídico. Y aquí sí
en ese comercio jurídico, en esas decisiones nace el derecho. Es decir, la decisión que le ha dado el derecho al uno y le ha negado al otro. Esto ha ido avanzando y naturalmente los principales representantes de esta teoría se encuentran en el realismo jurídico norteamericano y en el realismo jurídico escandinavo. En el realismo americano, su representante principal es Oliver Holmes, que sostiene exactamente lo mismo. No podemos dedicarnos a la profundidad de ellos, porque nos lleva mucho tiempo. Pero el esquema es el mismo. Es el juez, al dar una decisión, el que crea el derecho a uno y le niega el derecho al otro, apartándose muchas veces de las normas, porque para ello la norma es apenas una direccionalidad que puede llevarlo a la realidad, pero quien en última instancia, la que me permite que yo descubra el derecho es la realidad. Yo quiero, de alguna manera, haber aportado, antes que enseñar, es motivar. Siempre mi papel es de motivador para invitarlos a ustedes a que abran los libros, a que investiguen, a que se apasionen de estos temas y vayan ustedes recorriendo el camino que los pensadores ya lo han recorrido, pero todavía más, el compromiso que tenemos nosotros de recorrer ese camino para dar nuestras propias teorías. Yo les dejo planteado, por ejemplo, está por hacer mucho entre unir las disposiciones constitucionales y el derecho consuetudinario. Considero al derecho constitucional como un derecho real, mientras que al derecho constitucional como un derecho normativo. Realmente falta un puente en nuestra realidad, en nuestro contexto nacional. He ahí un campo abierto para que los pensadores logren intervenir y sobre todo aportar a esta realidad jurídica que muchas veces se transforma en un manicomio antes que en una seguridad. Y ante un manicomio lo que se crea es inseguridad. Nuestra respuesta es afrontarlas con el pensamiento, con la reflexión, con el estudio, y el escenario apropiado para eso es la universidad, y aquí estamos para hacer un grupo, un equipo, y bienvenidos. Muchas gracias. Me gustaría también que revisen el siguiente video. Es un complemento A esta reflexión de la materia de filosofía. Este es cortito, es bien corto. Hola amigos y amigas, bienvenidos al ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan? canal. En esta ocasión estudiaremos sobre el realismo ¿Sí? Sí se escucha, profe. Ya. jurídico. Veremos la definición, las características, las escuelas del realismo jurídico, entre las cuales encontramos el realismo jurídico escandinavo, el realismo jurídico soviético y el realismo jurídico norteamericano. También veremos las tesis ontológica, metodológica y epistemológica en cuanto al realismo jurídico.
y por supuesto suscríbete al canal. Bien, iniciamos por la definición. Para la realización de esta definición, consultamos la memoria para optar el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por parte de Evelyn Patricia Campos Flores y Álvaro Sepúlveda Jales de la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, que basaron su tesis en la Escuela de Derecho del Realismo Jurídico Norteamericano. El realismo jurídico es la doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal y con la probabilidad social a las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados, con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. Ahora bien, Ricardo Guastín en el realismo jurídico definido manifiesta que se puede caracterizar el realismo jurídico como la conjunción de tres tesis estrechamente relacionadas entre sí: una tesis ontológica, una tesis metodológica y una tesis epistemológica. La tesis ontológica versa sobre el derecho y responde a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de entidad es el derecho? La tesis metodológica, que tiene por objeto la interpretación y responde a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de actividad es la actividad interpretativa? Y la tesis epistemológica, por último, tiene por objeto el conocimiento o es la ciencia del derecho y responde a la siguiente pregunta: ¿en qué consiste el conocimiento científico del derecho? Continuamos con las características del realismo jurídico, y se puede decir que en cuanto a la interpretación del derecho, los realistas suelen creer que el derecho positivo, es decir, las leyes y los precedentes obligatorios, no determinan las verdaderas soluciones a los casos. También hay un enfoque interdisciplinario. Muchos realistas jurídicos se han interesado en los estudios estadísticos: Holmes, sociólogos como Ross, antropólogos como Llewellyn y su libro de Cheyenne Way, entre otros. También hay un enfoque instrumentalista. Los realistas creen que el derecho sirve o debe servir como instrumento para alcanzar propósitos sociales. Y por último, según los realistas, el núcleo fundamental del derecho no son las leyes, sino los hechos. La doctrina filosófica del realismo jurídico ha tenido diversas manifestaciones en diferentes países, adquiriendo así características propias y distinguiéndose el uno del otro. Luego es posible distinguir el realismo escandinavo, el soviético y el norteamericano. En cuanto al realismo escandinavo, es aquella corriente de la teoría jurídica que surgió a comienzos del siglo XX en los países de Suecia y Dinamarca. Esta doctrina se caracteriza no solo por su rechazo al naturalismo, sino también al positivismo normalista y formalista. Frente a estos últimos, la crítica se centra en el método que utilizan en la elaboración de los conceptos jurídicos. En cuanto al realismo soviético, el fundamento teórico del realismo jurídico soviético es la doctrina marxista-leninista y tiene como base la idea de la superación del derecho burgués en cuanto a herramienta de dominación de clase. También, de acuerdo con esta doctrina, se puede decir que el derecho se encuentra al servicio del pueblo, en cuanto el aparato estatal lo resguarda mediante su obligatoriedad, manteniendo y desarrollando las relaciones sociales que son beneficiosas, según ellos, para la clase proletaria. Y en cuanto al realismo jurídico norteamericano, logra tener éxito en los Estados Unidos porque tiene el propósito de alcanzar una reforma legal liberalizadora, que en algunos casos sería reforma de índole constitucional y en otros de tipo legal. La faceta más característica del realismo norteamericano consiste en que sus representantes tratan de minimizar el elemento normativo y prescriptivo del derecho y maximizan el elemento empírico y descriptivo del mismo. Así, el derecho se convierte en un conjunto de hechos en lugar de normas. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo. El canal. Muchas gracias. Ya, eso es todo, señores estudiantes. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? Quédense atentos, porque hoy les voy a compartir. ¿Tienen ¿Cómo está, alguna doctora? pregunta? Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? No, sí, doctora, es sobre la clase eso, que nos acaba usted de impartir. Eh, sí, o sea, realmente, bueno, yo soy estudiante de primer año, ¿no? Entonces, eh, y cada semana vamos viendo el tema de las diferentes corrientes o pensamientos jurídicos, ¿no? Entonces, hablando en lo que respecta a nuestro país, ¿no? Entonces, aquí las normativas o las leyes, ¿bajo qué corrientes las elaboran o yo qué sé, la asamblea o en este caso el poder ejecutivo? O Poder, sea, ¿no es cierto? sí, Bueno, para de, terminar, me baso a un ejemplo, a esta última ley que la acabaron de aprobar hace unos poquitos días, la ley orgánica de integridad pública, ¿no? de participación Entonces, pública. sí, pública. Yo estaba ahorita indagando y viendo los videos que el doctor nos acaba de indicar
Y bueno, en el video que nos acaba usted también de poner, entonces me confundí, estoy confundido, ¿no? Entonces, no. O lo que usted nos imparte aquí a nosotros es como solo un fundamento, una teoría, pero que aquí en el país no se aplica ese tipo de pensamientos. Esa era, no sé si me entendió la pregunta, doctora. Sí, le entiendo perfectamente. Bueno, Juan, nosotros, como usted sabe que en nuestra Constitución, ¿qué nos dice nuestra Constitución? Que somos un país soberano, democrático, libre, independiente, pluricultural, plurinacional. Entonces, soberano porque radica en la ley, democrático porque nosotros tenemos voz y voto, y tenemos un gobernante, ¿no es cierto? Pero al momento de aplicar nosotros, ¿qué podríamos decir? Lo que yo imparto en clases es la historia, es contar la historia de lo que ha venido haciendo las clases sociales, el capitalismo, el socialismo, el marxismo, el leninismo. Pero en sí, nuestro Ecuador, no les sabría decir porque cada cual tiene su pensamiento, pero lo que a mí concierne y lo que sí me pregunta a mí, pues nosotros no somos un país democrático. En cuanto a la ley que usted me dice, que es la de participación pública, no sé si lo revisaron. En sí, afecta bastantísimo al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque con esto eliminan el artículo 89 de la LOCED. ¿Y saben lo que dice la LOCED? La ley, dentro de la ley de integridad pública, aquí el peligro es de que hagan una evaluación a los empleados públicos y no estén conformes. ¿Qué va a pasar? Va a haber despidos. Va a haber muchos despidos y lo de la ley de integridad pública va a ser también que amplíe nuestra jubilación. Hay personas que ya han cumplido pues sus 60 años y era deseo de salir, pero ahora de jubilarse dignamente. Porque una persona a los 65, 70, mm, imagínese, ya comienzan las enfermedades a partir de los 45, ya comienza a bajar las defensas, comienzan perdón que diga en estos términos, los achaques. Entonces, ¿qué jubilación dignamente vamos a tener? Eso es mi pensamiento, ¿ya? Ahora cada cual es libre de pensar. Entonces, no estamos hablando de un Ecuador libre y democrático. No es un Ecuador libre y democrático. Yo pienso de esa forma. Eso es, Juan. No se te escucha. No se te escucha nada, nada. Está entrecortado, Juan. Juan, no se te escucha nada. Lo siento mucho, no se te escucha, Juan. No sé si el resto escucha, pero yo no escucho nada, Juan. No, no se escucha, está entrecortado. Sí, sí, No, Juan. no se escucha nada. Esa No se cosa es escucha nada, está entrecortada. entrecortado, Juan. Sí, está mal la comunicación mía, doctora. Tal vez lo puedes escribir.
Se fue. Esperemos un ratito a ver si ingresa nuevamente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, Juan, ahí, por favor. No sé si me escucha ahí, doctora. Ahí sí. Sí, Juan. A ver, te Sí, escucho. sí, sí, básicamente la pregunta era que, bueno, y era para acotar a lo que usted me acaba de decir, es que según mi apreciación, esta ley orgánica que acaban bueno, de crearla, es regresiva, ¿no? Es regresiva a todos los logros que se han logrado, se Exacto. han conseguido por La décadas, lucha, años. la lucha, la lucha es un retroceso. O Ujú. sea, con esto de la ley de integridad pública no ha servido de nada la historia de Marx, de Lenin, de Engels, no ha servido de nada porque estamos en retroceso. Y estos movimientos, ¿por qué se ha hecho? Por la lucha del trabajador, del Efectivamente, doctora. proletariado. Sí, y yo estaba viendo y ahí no se apega ningún tipo de pensamiento o de corriente filosófica como la que estábamos justamente debatiendo ahora mismo en el foro. Entonces, realmente yo pienso que nosotros como futuros abogados o futuros profesionales deberíamos hacer algo para cambiar este tipo de pensamientos o de corrientes aquí en el Ecuador, porque si no tomamos nosotros ese inicio, el país nunca va a salir de esto, porque, o sea, realmente, y pienso que también todo Sudamérica tiene este problema, ¿no? Entonces, realmente, cada vez que se logra un logro, viene un presidente o viene un gobierno y todo lo retrocede, ¿no? Entonces... Y eso, quien sufre es el pueblo, la gente, los que estamos aportando Exacto. La con gente de abajo, la que vende ujú, caramelos, la que vende frescos en la esquina, esa persona es la que paga las consecuencias. ujú. Lo que sí hay que crear conciencia, ver no solamente que un empresario no pueda preocuparse de una persona de abajo, es imposible. Hay que saber toda la historia de la lucha para el trabajador. Porque si se ha hecho la lucha para el trabajador es con el objeto de que tenga décimos, que tenga horas extras pagadas, las horas suplementarias, y poco a poco vamos a ir retrocediendo. Con esto de la ley de integridad pública es ir más atrás. Esto es el inicio todavía. Estamos empezando. Vamos a ver qué pueda pasar después. Sí, doctora. Muchísimas gracias por su contestación y su forma de pensar, ¿no? Ya, repito, Juan, ese es mi pensamiento, ¿ya? Ese es mi criterio, porque yo como abogada veo esta ley de integridad pública de que se nos vino que empleados públicos se elimina el artículo 89 de la LOCEP, la jubilación ya no es de 60, la voluntaria ahora es mucho más de 70, de acuerdo a las aportaciones, se acaba eso. em, y no sé qué más pueda pasar. Claro, también el tema de la estabilidad laboral también está fundamentada porque antes teníamos un organismo que era independiente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora, quien te va a ti a juzgar, por así decirlo, si tienes alguna falta disciplinaria o de cumplimiento, va a ser talento humano de la entidad pública a la que tú te mereces, Ese ¿no? es el Entonces, artículo por que se eso, elimina, que se ujú, elimina. ¿Para qué? Para claro, hacer una entonces, revisión al empleado público. Con esta baja de empleados públicos va a crearse el contrato por horas, que espero y Dios no permita que se apruebe el contrato por horas, porque ahí sí vamos a terminar con la estabilidad laboral, tanto los que nos rige el Código de Trabajo como la LOCEP. sí, doctora, muchas gracias. De nada, Juan. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Ninguna. Bueno, chicos, espero pues que haya sido productiva, no haya malos entendidos, es solamente una conversación, no es nada en contra de nadie. Muy buenas noches, descansen y feliz inicio de semana. Nos vemos la otra semana. Buenas noches, doctora. Gracias, Buenas hasta luego. noches, doctora. Y Que eso pase bien. tenemos hasta esta semana. Recuerden, por favor.